porque tenemos que dialogar con un dispositivo que es tremendamente poderoso, como intenté presentarlo, pero al mismo tiempo que no fácilmente calza con lo que hacemos en el aula. Lo complejo es que no podemos pedir que apaguen todo. Y si yo puedo pedirles que ustedes apaguen el celular, yo no puedo apagar la Wikipedia, no puedo apagar YouTube, no puedo apagar Facebook, no puedo aislar esta aula del conjunto de mundos, vida, ambientes digitales que están ocurriendo dentro de lo que ocurre en esta sala o dentro de lo que ocurre dentro de mi sala de clases. Esto no siempre ha sido así. Yo estoy en educación hace mucho tiempo. De hecho, les voy a mostrar desde cuándo estoy en educación. Aproximadamente hace más de 40 años, cuando mi madre decidió que yo tenía que ingresar a la escuela. Ese soy yo. Ya era tierno en esa época. Sigo siéndolo. En esa época yo nunca me imaginé que 40 y tantos años después iba a tener la oportunidad de compartir con educadores argentinos, que yo iba a dedicarme a la educación, porque mi único referente respecto a la educación era una hermana religiosa que distaba mucho del modelo con que yo estaba proyectándome a esa edad. No era exactamente lo que yo quería hacer cuando adulto, pero la verdad es que en esa visión, desde esa época hasta hoy día, han cambiado las cosas radicalmente. Yo esperaba que en el siglo XXI los supersónicos iban a ser la norma. Los conocen, ¿no? Y esta familia ideal, fantástica, iba a ser el tipo de familia que yo iba a tener cuando adulto. Yo no veo frecuentemente platillos voladores en nuestras ciudades, por lo menos cuando estoy sobrio, que es la mayor parte del tiempo, para aclararlo. Esto no existe. Este futuro en el que todo se iba a automatizar y que íbamos a vivir en ciudades tremendamente modernas y que lo cotidiano y doméstico iba a ser transparente, no llegó. No existió. Yo me atrevo aquí con ustedes a reivindicar y preguntar, ¿dónde está nuestra robotina? ¿Dónde la dejaron? Este personal doméstico que me iba a solucionar todos los problemas y que nunca más me iba a hacer necesario planchar una camisa. El futuro no es como solía ser, sino que simplemente el futuro no es como iba a ser. Nos comunicamos de formas hoy día que no son como las que solíamos comunicarnos. Y no me refiero solamente al problema del dispositivo, sino que también, como lo señalaba Juan Carlos Tedesco, me refiero también al problema del código. El problema no es solamente disponer de movilidad y ubicuidad permanente, el problema es que la sintaxis también está cambiando y no sabemos cómo lo va a enfrentar la Real Academia de la Lengua Española cuando la sintaxis de este tipo sea la que rige nuestras comunicaciones, que asesina las vocales, que simplifica las oraciones, que se envasa en 160 caracteres SMS, y hacer una pregunta en 160 caracteres para este panel no es un desafío menor, para los que estamos acostumbrados a escribir en prosa. Como tampoco es fácil sintetizar una idea en 140 caracteres, pero las nuevas generaciones construyen códigos nuevos que cambian en alguna forma, no digo que definitivamente, pero que de alguna forma dinamizan las estructuras como nosotros nos comunicamos. Para ser más concreto en nuestra área, aprender y enseñar ciertos contenidos de nuestro currículum ha cambiado radicalmente. Aprender geometría o enseñar, me fui a Chile. Aprender a usar el computador es parte de la alfabetización digital. Aprender y enseñar geografía, comparado a los recursos que teníamos antes, con herramientas tan poderosas como esa, esa es la transparencia que quiere salir, ha cambiado. El sistema educativo ha cambiado. Esta es una foto de alguna de las manifestaciones que hemos tenido los últimos 3 meses en Santiago de Chile como parte del cambio y del movimiento estudiantil. Y entonces nuestro sistema educativo no solamente tienen que proveer educación, tienen que proveer educación de calidad. Y quienes eran los beneficiados pasan a ser protagonistas y tienen igualdad en la mesa del diálogo respecto a qué es lo que quieren para sus sistemas escolares. Este es un cambio estructural. Ha cambiado la autoridad. Y esta foto es preciosa, porque la autoridad hoy día tiene que mirar de otra forma a quienes son los ciudadanos que se manifiestan para poder entender mejor estos procesos. No es fácil esto. Yo me lo planteo en esta lógica y en esta idea que quiero señalarlo respecto a lo que a mí me interesa respecto a tecnologías en el aula.
Me preocupa cómo va a ser el mundo que vamos a vivir el 2028, no porque necesariamente yo lo vaya a vivir plenamente, sino que porque los alumnos que hoy día, que este año ingresaron a primer grado de primaria en nuestros sistemas escolares, les va a tocar enfrentarse al mundo laboral el 2028, no el 2011. No en el mundo que hoy día usted y yo conocemos, en un mundo que no sabemos cómo va a funcionar, con qué herramientas vamos a codificar y decodificar, cómo usted y yo vamos a construir comunicación, cómo vamos a ser productivos, cómo nos vamos a enfrentar a los valores como los que Juan Carlos señalaba. No lo sabemos. Yo creo que ni siquiera logramos imaginarnos exactamente cómo va a ser el mundo que nuestros estudiantes van a tener que enfrentar cuando tengan que enfrentarse con todas las herramientas que el sistema educativo intenta entregarles. En mi opinión, y desde esta lógica, creo que el gran desafío que tenemos hoy día cuando incorporamos tecnologías en el aula es plantearnos cómo educamos para un futuro que no conocemos en un aula que es del presente. Cuando me refiero a un aula del presente, me refiero a aulas como esta. No me refiero a aulas sofisticadas, me refiero a aulas en donde no siempre ocurren las cosas como quisiéramos que ocurran, en donde muchas veces tenemos más carencias que oportunidades, en donde nos faltan los recursos, en donde nos faltan los vidrios, en donde los baños no funcionan bien, en donde las carencias son propias de la infraestructura antes que pensar en los modelos curriculares o los modelos pedagógicos. Me refiero a aulas donde los productos son más parecidos a estos que a los que quisiéramos. Y entonces el problema de la calidad de la educación se refleja en respuestas como esta, que pueden ser irónicas y burlescas, pero que finalmente dan cuenta de lo que, insisto, Juan Carlos señalaba mejor que yo. La mayor parte de nuestros estudiantes hoy día no comprenden lo que leen, no son capaces de estructurar una idea en una forma armónica, que un receptor pueda entender con la misma intencionalidad con la que salió desde el emisor. No pueden resolver las 4 operaciones matemáticas básicas con fluidez, no tienen capacidad de análisis, no tienen capacidad de síntesis. En esa aula y en esas condiciones es en la que queremos construir futuro. Cuando miramos con más profundidad, y aquí quiero compartir algunos datos con ustedes, ¿qué es esta aula de la que estamos hablando, en donde queremos construir futuro? Probablemente encontremos también la respuesta al problema. Fíjense en estos datos. Estadística de un proyecto sobre el estudio del aprendiz del nuevo milenio, desarrollado por la OCDE, en países de la OECD, los países más ricos del mundo, en que la encuesta a los estudiantes es: ¿cuáles son las principales actividades que tú realizas en el aula? 52% toma nota, 33% escuchar al profesor y en otro está el resto del porcentaje. O sea, una cantidad significativa, más del 80%, más del 70% de nuestros estudiantes tiene como actividad principal y recurrente en el aula una actividad pasiva, que es de receptor, que es de escuchar a un docente y tomar nota. Cuando la pregunta es al revés y le preguntan a los mismos estudiantes respecto a su propia experiencia en la misma investigación y cuáles son las actividades que tú prefieres para aprender, las respuestas son las que ustedes se pueden imaginar. La mayoría prefiere aprender trabajando en grupo, haciendo cosas prácticas, entre las más importantes. No aparece como más relevante el uso de tecnología, porque el uso de tecnología para las nuevas generaciones no es una forma de aprender, es un ambiente donde se aprende, no un medio. Y desde esa perspectiva lo que importa es que la tecnología me ayude a hacer cosas concretas, me ayude a colaborar, me ayude a interactuar. ¿Cómo construimos futuro en una sala que se parece más a una sala del pasado que de la sala del futuro que todavía ni siquiera logramos imaginar? Yo ahí quiero situar la respuesta a la pregunta que les planteo. ¿Qué es lo que tenemos que resolver al momento de ocupar tecnología? En mi juicio, lo que tenemos que responder es este desafío. ¿Cómo saltamos de una dinámica, de un ambiente, a un aula que no nos gusta, que no está siendo eficiente, que no está respondiendo a los problemas del hoy, para un aula que no solamente responda mejor a los desafíos de hoy, sino que también a la construcción del futuro?